y vamos a platicar mucho sobre lo que tiene que ver con la entrada de las personas en el mundo laboral a través de una plataforma digital o entrar a trabajar directamente a un espacio dentro del mundo digital. Entonces, para iniciar, me gustaría enfocarme o más bien dirigir la plática en tres ejes principales. Lo que van a ser las habilidades blandas, lo que es las habilidades tecnológicas y lo que tiene que ver con el conocimiento de herramientas tecnológicas. Bien, para iniciar entonces platicándoles un poquito más al respecto de esto, eh, quisiera ponerlos en contexto, platicándoles un poquito sobre algunas conferencias que hemos estado investigando y mucho sobre lo que estamos relacionados nosotros en el día a día, viendo por ejemplo cómo se manejan las empresas y las nuevas habilidades que se requieren para poder atender ciertas demandas en estas mismas. Eh, Investigando un poco y conociendo más sobre el tema, encontramos que el Foro Económico Mundial estableció ciertos lineamientos que los compararon entre el 2015 y el 2020 sobre las distintas habilidades que se van a requerir en el mundo laboral, habilidades principalmente blandas, para poder, digamos, ser un poco más competitivo y empezar a trabajar un poco más, digamos, de la mano de las nuevas tendencias, de lo que está actualmente. Bien, para ponerlos en contexto, entonces, la habilidad principal en el 2015 y actualmente también en el 2020 es la capacidad de resolver problemas complejos. ¿A qué se refiere con esto? Esta capacidad es principalmente el modelo de pensamiento humano en el cual nosotros podemos tomar una problemática y descomponerla en diferentes elementos y a partir de ahí poder atacar distintas problemáticas o distintas pequeñas problemáticas que resuelvan la mayoría de los conflictos y a partir de ahí generar soluciones. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, que nos hemos encontrado actualmente es que a medida de que ha ido evolucionando y de que la tecnología se va volviendo más bien la herramienta principal de trabajo para la mayoría de las industrias, muchos de los elementos que antes eran importantes, por ejemplo, toda esta parte de la mano de obra, de capturistas, de resolución de problemas, pero a nivel físico, de la parte por ejemplo, de facturación y de todo esto, se empiezan a quedar un poquito más de lado y entonces entra más bien como creo se lo están imaginando, todos estos elementos que nos caracterizan como humanos. A final de cuentas, una de las frases que les quería compartir es que Albert Einstein dijo que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología en todo momento. Eso es importante entenderlo porque en los lives anteriores les estuve platicando sobre las nuevas tendencias y cómo muchas veces la tecnología va a ir sustituyendo algunas de las actividades que hacemos en el día a día. Entonces, los humanos, a medida de que empiezan a depender un poco más de estas herramientas tecnológicas, tendemos a pensar que pues vamos a ser sustituidos por ellas, cuando no, realmente lo único que va a suceder es que los humanos vamos a tomar un rol un poquito diferente dentro del mundo laboral y dentro del mundo empresarial para poder, digamos, volvernos esenciales de nuevo y poder aportar cosas que las máquinas simplemente no podrían hacerlo. El otro de los elementos, por ejemplo, en 2015, el punto número 2 era el trabajo en equipo, la coordinación con otros. Ese pasó a ser un poco más, digamos, o bajó unos cuantos escalones en el escalafón para el 2020 y sube en el escalafón el pensamiento crítico. Entonces hablamos de estos dos primeros elementos, lo que es la capacidad de resolver con problemas complejos y la parte del pensamiento crítico que si se fijan van muy de la mano. Ahora, el pensamiento crítico también ataca otro sector que es todo lo que tiene que ver con el análisis de la información. El pensamiento crítico en este caso va a ser fundamental para la toma de decisiones. Bien, el tercero en el escalafón en 2015 era el manejo de personal. Todo lo que tiene que ver con delegar, todo lo que tiene que ver con manejo de equipos y dirigir equipos. En este caso, esa también pierde un nivel en el escalafón en el 2020 y entra un poquito más arriba, que de hecho en el escalafón del 2015 estaba en el número 10, son 10 de cada lado, y en el del 2020 sube hasta el tercer lugar, digamos, de esta habilidad de la creatividad. La creatividad como tal es un elemento muy abierto y que cuenta con distintos puntos de vista.
Ahora, en este caso la creatividad se refiere a la capacidad de generar soluciones creativas, de generar respuestas creativas y de generar contenido creativo como tal. Ya puede ser, por ejemplo, contenido para las redes sociales, contenido también, por ejemplo, informativo, contenido en cuanto a la experiencia de un usuario a través de una compra, a través de recibir información, de alguna experiencia de aprendizaje y de todo. Este elemento y esta habilidad está sobre todo enfocado en desarrollar experiencias de usuario innovadoras o creativas. El cuarto, en este caso, se refiere a lo que es el manejo de personal. Ahora sí, les mencionaba que en el 2015 estuvo en el tercer lugar. En el cuarto, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas suben, y entonces se vuelve una habilidad un poco menos indispensable, pero no deja de ser importante el manejo de personal. La siguiente es la coordinación con otros. Ya lo veíamos que en 2015 no era tan importante, digo, era muy importante. Ahorita ya baja un poquito más y le da prioridad a la parte creativa y a la parte del pensamiento crítico. Después viene la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema que en su momento, en 2015, ni siquiera estaba considerado, pero que ahorita en 2020 va a ser un tema muy relevante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de muchas empresas que están trabajando en home office. Va a ser importantísimo que la gente aprenda a manejar sus emociones y aprenda a ser autodisciplinado, aprenda a, por ejemplo, también tener buenas prácticas en cuanto al consumo de la información, en cuanto a la planificación de sus días, en cuanto a la planificación de sus finanzas, en cuanto a la gestión de los elementos con los que trabaja y de la información que recibe. Es importante mantener una sanidad y una claridad en todo momento durante tu vida y durante tu día, para que tú puedas afrontar estas distintas problemáticas que se te van a ir apareciendo y que cada vez van a ir migrando y van a ir cambiando, y tenemos que estar, digamos, como muy abiertos de mente y con mucha serenidad para poder tomar decisiones acertadas. La siguiente es como tal la toma de decisiones. Entonces hablamos de pensamiento crítico, hablamos de resolución de problemas complejos, de creatividad, de coordinación de equipo, y en este caso, por ejemplo, la toma de decisiones toma un sentido más de liderazgo y más de dirección en cuanto a proyectos, dirección en cuanto a caminos de departamentos y en cuanto a gestiones completas de un negocio. Para esto, entonces, muchas de las habilidades ya un poco más fuertes que vamos a platicar el día de hoy cuentan con mucha relevancia. La siguiente sería la orientación al servicio, que tiene que ver con toda la experiencia de usuario. Si se fijan ahorita que estamos en todo este tema del confinamiento, la experiencia de usuario que recibe la gente cambia de manera muy drástica, y a partir de este momento se vuelve todo un sistema remoto, se vuelve un sistema automatizado, y entonces el diseñar una buena experiencia y una orientación correcta de una experiencia de servicio grata para los clientes se vuelve cada vez más clave. Si tú descuidas los aspectos importantes como la atención, como el buen trato, como la claridad de información, como el seguimiento al servicio, se vuelve un tema, digamos, que le resta valor a tu empresa, y por eso mismo puedes llegar a perder clientes o incluso empezar a quedar un poquito abajo de la competencia. La novena tiene que ver con saber negociar. Saber negociar es un tema muy importante y que en su momento sí tuvo mucho peso, pero en este caso, si se fijan, tiene que ver con un tema más de creatividad y un tema más de pensamiento crítico que el tema de saber negociar. Siempre es importante saber vender, siempre es importante saber llegar a acuerdos, y entonces este sigue entrando en el top 10 de habilidades. Y la última es la flexibilidad cognitiva. Esto se refiere a mantener tu mente abierta y mantener, digamos, esta expectativa a lo que viene y poder adaptarte a ella a partir de ciertos pensamientos y lineamientos, digamos, muy personales. Bien, platicando sobre esto, si se fijan en las habilidades blandas, tenemos una orientación completa a una evolución personal que tiene que ver con mucho autoanálisis y que tiene que ver con mucha toma de decisiones, y a partir de esa toma de decisiones poder orientar a los demás que trabajan en nuestro entorno. En este caso, por ejemplo, el control de la calidad, el saber, digamos, el saber negociar, como se los mencioné, se volvieron temas un poquito, no es que resten importancia, no es que dejen de ser importantes, sino que simplemente hay otros que tuvieron un poco más peso, y entonces la gráfica empieza a cambiar y empieza a migrar a este tipo de modelos.
Bien, ahora sobre el tema de las habilidades fuertes es un poquito más complejo. Se dividen principalmente hay un sitio que nos gusta mucho consultar que habla sobre todo este tipo de habilidades fuertes, que se llama el Instituto para el Futuro, lo pueden buscar, está en inglés, es Institute for the Future. Entonces, este tipo de plataformas tienen muy bien visualizado los ejes, digamos, de las habilidades que se van a requerir para trabajos en años posteriores. Entonces, esta personas y estos equipos de Institute for the Future dividen las habilidades fuertes en 6 ejes principales. La primera, que tiene que ver con estructuras superorganizadas. Este tema habla sobre toda la cantidad de información y todo la manera en la que ahorita distintas industrias y distintas empresas están fusionando distintos tipos de servicios para poder ofrecer experiencias completas. En este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, migrar a modelos de servicio que te incluye ya todas las necesidades alrededor de un producto, es la tendencia actual, y entonces muchas de las empresas están requiriendo distintos ejes que tienen que ver con esto. Ahora, de la misma manera, el tema 2 porque ellos están, digamos, gestionando este tipo de habilidades, tiene que ver con la conciencia de un mundo completamente conectado. Todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión de compartir archivos, de manejo de videoconferencias, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y el comportamiento de los humanos junto con la parte tecnológica es muy importante, y entonces también hay que tomarlas en cuenta para poder desarrollar algunas habilidades. La tercera sería todo el mundo computacional. Obviamente, si estamos hablando de todo esto de análisis y de todo esto del mundo conectado, requerimos tener conocimiento tecnológico para poder llevar a cabo algunas actividades. La cuarta tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte de ecología y de todo este medio sustentable para las nuevas empresas. El tema de la sustentabilidad y el tema del socioambientalismo es un tema importante y que cada vez empieza a tomar más relevancia por todo el tema del cambio climático. Entonces, muchas de las empresas van a empezar a generar trabajos que tienen que ver con el impacto de estas mismas empresas en su entorno. Entonces, empezar a tener, digamos, una parte de gestión, una parte de pensamiento crítico al respecto, nos va a ayudar a tomar decisiones. La otra tiene que ver con, bueno, ellos le llaman longevidad extrema, que tiene que ver con el cambio de la naturaleza de estos trabajos a no ser trabajos, digamos, como cortos, sino trabajos de análisis que puedan tomar a veces mucho tiempo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una persona que hace distintas disciplinas y que puede empezar a trabajar en distintas áreas, se vuelven personas que naturalmente tienen su trabajo, digamos, conectado con distintos elementos y que les puede dar trabajo para mucho tiempo. Entonces no son trabajos que simplemente llegas, haces una actividad y ya te puedes retirar. La sexta tiene que ver con todo este enriquecimiento tecnológico e industrial que tiene que ver con la robótica dentro de las mismas industrias. Entonces, si se fijan, es un tema muy socioambiental, muy tecnológico y muy de estructuración sobre análisis de datos y sobre información para poder hacer toma de decisiones. Entonces, mezclando estos 6 ejes, nos encontramos con son 3, 6, 9 habilidades principales. Estoy utilizando aquí mi pequeño acordeoncito para poderlos sacar más específico. El primero tiene que ver con el diseño de modelos, todo lo que tiene que ver con nuevos modelos de interacción de las empresas, todo lo que tiene que ver con nuevos modelos organizacionales. La colaboración virtual, saber utilizar las herramientas y poder hacer la gestión de esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con competencia, digamos, con muchas culturas y todo lo que es el enriquecimiento cultural a través de utilizar distintos modelos de pensamiento para poder generar un mismo proyecto. Todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, el manejo de toda esta información que nosotros vamos recolectando y a partir de ahí generar reportes estadísticos e información valiosa. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con también esta interacción de los medios digitales y toda la información que se está trabajando alrededor de las empresas para poder generar contenido de valor y a partir de ese contenido de valor empezar a generar
establecimiento, digamos, de vinculación entre nuestros clientes y todo lo que tiene que ver con nuestro negocio. Otro tema también importante e interesante es la inteligencia social, todo lo que tiene que ver con el impacto de la empresa y cómo distintas actividades y distintas acciones que pueden hacer incluso los mismos elementos de la empresa pueden impactar distintas áreas de sus comunidades o distintas áreas de su entorno. Todo lo que es la conciencialización o todo lo que es la parte de ser un consciente de las empresas hacia todos los organismos alrededores de ellos y tratar de generar un ambiente de convivencia entre la parte tecnológica, la parte robótica y la parte humana. Bien, si se fijan, esto empieza a migrar y platicamos sobre habilidades blandas muy específicas, después sobre habilidades que fusionan un poco el entorno de conocimientos técnicos y de habilidades blandas, y en este caso les voy a platicar también lo que tiene que ver con habilidades tecnológicas. Lo dividí en 4 ejes principales: el eje de diseño, el eje de programación, el eje de gestión y el eje de análisis, para poder tocar puntos específicos sobre estas áreas y poder platicarles un poquito sobre herramientas sí, habilidades como tal que van a requerir aprender o que es recomendable que conozcan para poder tener una mayor demanda si tú eres, por ejemplo, una persona que está trabajando independientemente en alguna empresa y te quieres independizar, hacerte freelancer o poner algún negocio que tenga que ver con estas nuevas tecnologías o con estas nuevas habilidades que tienen demanda, o también, por ejemplo, para empresarios o emprendedores que apenas están empezando a trabajar y que requieren de nuevas habilidades para poder entrar en el entorno competitivo de las empresas. Todos estos temas que les voy a estar platicando ahorita tienen que ver con eso. En este caso, por ejemplo, para la parte de diseño, estamos, lo primero a lo que nos debemos de abocar es el tema de los frameworks de diseño. Los frameworks de diseño son herramientas que ya se crearon, que nos pueden ayudar a generar presentaciones un poco más atractivas para poder atraer distintos elementos de nuestros equipos de trabajo, de nuestros clientes, y poder empezar a ofrecer un poquito más de herramientas y de elementos que refuercen un poco la identidad de la empresa y que muestren un poco más profesionalmente la información que queremos ofrecer. La segunda, que también es el eje de diseño, es todas las herramientas de Adobe, principalmente el Illustrator y el Photoshop. Actualmente en la vida diaria de las empresas, conocer Illustrator y Photoshop te desmarca un poco más del promedio, ya que al tú saber herramientas de diseño puedes empezar a trabajar aportando distintos elementos a tu mismo empleo. No importa que no seas del departamento de diseño, incluso para personas, por ejemplo, que pueden entrar al departamento de ventas, personas que, por ejemplo, son líderes de algún departamento, ya sea, por ejemplo, de producción, o personas, por ejemplo, también que se requiere para la parte de administración. Conocer sobre estas herramientas les puede permitir poder presentar reportes más interesantes o poder empezar a generar contenido más interesante para sus clientes, que tenga que ver con simplemente el valor agregado de su empresa o el valor agregado de su producto. Si las personas tienen estas herramientas, no va a ser necesario que de repente empiecen a depender de otras personas y simplemente puedan trabajar ellos mismos. Actualmente existen muchas empresas y muchas industrias en internet que se dedican a generar plantillas, a generar, por ejemplo, proyectos de diseño, que también, por ejemplo, venden algunos templates ya prediseñados por gente experta en la parte de diseño y que tú simplemente puedes descargar, y si conoces estas herramientas, entonces puedes manipularlas y a partir de ahí generar contenido de mucho más valor. El tercero del eje de diseño que les quería platicar tiene que ver con el CSS. El CSS son, digamos, todos estos elementos que constituyen la parte de diseño de la programación de sitios web o de herramientas, ya sea, por ejemplo, apps o herramientas locales para poder trabajar en las computadoras. Entonces, todo el tema de diseño, sobre todo web, tiene que ver con el CSS. Entonces, platicando sobre algunos de las demandas que estuve revisando en las ofertas de trabajo y de todo esto, me encontré con que normalmente
muchas de la gente, por ejemplo, que programa, no es tan hábil en la parte de diseño. Si tú, por ejemplo, tienes ciertas habilidades en la parte de diseño, conocer CSS te puede apoyar para poder conseguir trabajos en el área tecnológica para la parte de diseño de plataformas. Ahora, para el eje de la programación existen tres el que me gustaría platicarles. Las tres tienen que ver con ambientes web, pero ahorita creo que es lo que está más en boom y lo que más puede llegar a servir y que por ejemplo a los emprendedores incluso les puede servir para conocer herramientas y que ellos puedan generar sus mismas plataformas. La primera tiene que ver con React. React es una plataforma principalmente de programación para web. Perdón. Y en este caso, React es, digamos, una librería de JavaScript focalizada en el desarrollo de interfaces. Todo lo que tiene que ver con plataformas donde tú tienes que generar interacciones se puede programar con React. Entonces, conocer React te facilita mucho el trabajo de todo lo que tiene que ver con plataformas de ya sea e-commerce o plataformas informativas para una web o plataformas, por ejemplo, si tú quieres generar algún formulario, si tú quieres, por ejemplo, generar alguna experiencia específica de alguna ruta para poder vender un servicio por medio de internet, todo lo puedes hacer con React. El segundo se le llama Angular, que también es otra plataforma para la creación de aplicaciones móviles o de escritorio para computadoras y que se maneja básicamente en algo que se le llama TypeScript y es mantenido por Google. Angular es también otros, digamos, se podría decir otro lenguaje de programación que si te interesa todo este mundo del desarrollo de aplicaciones y todo, te recomiendo que te acerques para que lo puedas checar y entonces que puedas empezar a ver todos los distintos facilidades que te permiten o herramientas que tiene para poder facilitar, digamos, la gestión o el desarrollo de nuevas aplicaciones. El tercero del eje de programación es PHP. El PHP es la plataforma por excelencia para poder trabajar todo este tipo de cosas de web. PHP es muy versátil y se puede incluir con diferentes elementos y por ejemplo ahorita existen herramientas como o frameworks como Bootstrap. Bootstrap es una herramienta que ya puedes encontrar tú, por ejemplo, plantillas prediseñadas que a partir de cierta programación en PHP, con JavaScript y con HTML y con CSS, tú puedes empezar a generar plantillas y contenido de mucho valor a partir de herramientas o distintos elementos prediseñados para poder integrarlos en nuestros sitios web. Ahora, para el eje de gestión, existen muchísimas herramientas y muchísimas cosas que les podría recomendar. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría recomendarles es conocer todo el tema que tiene que ver con Amazon Web Services. Amazon Web Services es un servicio como tal que ofrece esta empresa para poder tú gestionar todos tus elementos informáticos o todos tus elementos tecnológicos dentro de su infraestructura. Ahora, ¿a qué se refiere con Amazon Web Services? Un web service es literalmente un espacio, digamos, en su servidor para tú poder ahí almacenar ya sea tu aplicación, ya sea tu sistema web, tu tienda en línea, tu, por ejemplo, alguna herramienta especializada para tu negocio. Y entonces es importante e interesante empezar a conocer las bondades de Amazon Web Services. En primera porque es el más demandado y en segunda porque tiene mucha versatilidad. Puede ser desde un espacio muy pequeño para una página web muy pequeña o puede ser un espacio autoadministrable que a partir de la demanda de la gente se pueda crecer o pueda aumentar su tamaño, su capacidad y disminuirlo cuando la demanda baja. Entonces conocer este tipo de herramientas cuando tú tienes una empresa que está orientada principalmente a la parte tecnológica te permite hacer una gestión de los recursos mucho más efectiva y te permite conocer mucho más la información y poder compactarla o ampliarla dependiendo de las necesidades del momento. La otra tiene que ver con el Machine Learning. El Machine Learning se refiere principalmente al conocimiento de aplicaciones y sistemas que utilizan tecnología de inteligencia artificial. Ahorita todos los elementos con los que interactuamos, ya sea apps, ya sea nuestro mismo celular, ya sean las mismas plataformas administrativas para nuestra empresa, utilizan estos elementos para poder generar información y para poder predecir
nuestro comportamiento hacia ellas. Entonces, nosotros conociendo estos distintos elementos, podemos trabajar un poco más la información y podemos gestionar muchos de estos programas de inteligencia artificial para que puedan ayudarnos a hacer una administración mucho más efectiva de todos estos elementos tecnológicos. Otra de gestión que puse, y aunque no tiene que ver con simplemente desarrollo de este tipo de cosas tecnológicas, es todo lo que tiene que ver con el área de community management. Ahorita el marketing digital es un elemento indispensable para todos los ambientes tecnológicos. Conocer sobre cómo se difunde, qué es por ejemplo Google Ads, qué son los Facebook Ads, cuáles son las diferencias, cómo medir el tráfico en nuestras páginas, cómo medir por ejemplo el comportamiento de la gente dentro de tu plataforma web, medir el tráfico, por ejemplo la cantidad de descargas de tu app, cuáles son las evaluaciones, cuáles por ejemplo las medidas de soporte técnico cotidianas que se utilizan para que la gente pueda acceder a las dudas, y toda esta información es muy importante porque a partir de todos estos datos podemos generar distintas estrategias para la parte de marketing digital y poder comunicar más nuestra plataforma, nuestra tienda en línea o simplemente nuestro negocio. Ahora, para la parte de análisis, existen muchísimas herramientas que están ligadas con todo lo que tiene que ver con análisis de datos, e incluso hay algunas empresas que se dedican a generar sistemas simplemente para hacer esta misma gestión. Pero en este caso, en lugar de platicarles sobre estas herramientas, les voy a platicar sobre la actividad como tal, ya que las herramientas están muy ligadas a otras y de repente conocer solamente la información del análisis de datos se vuelve un poco, digamos, insuficiente, ya que para poder acceder a la parte de análisis de datos requieres ligarlo a alguna plataforma que te genere esos datos. Entonces, la primera actividad que les recomiendo, la primera habilidad tecnológica que les recomiendo es como tal el análisis de datos. Todo el tiempo durante los distintos Facebook Lives que hemos hecho, yo les insisto que el análisis de datos es un elemento importante. Les insisto tanto porque ahorita es la tendencia mundial. Por ejemplo, existe una plataforma que se le llama Google Trends. Google Trends, por ejemplo, te permite conocer literalmente la tendencia de la información y cómo fluye distintos temas a través de esta plataforma de Google y todo lo que tiene que ver con las apps de Google. Entonces, conocer las tendencias y conocer la información y cómo se comporta nos permite tomar decisiones más acertadas. Otra de las habilidades interesantes que igual la gente puede no visualizar, pero que está empezando a ser muy demandada, es todo lo que tiene que ver con el Data Organizer o el organizador de los datos. Ok, ya conocemos que el análisis de datos es importante. Está bien, esa parte ya nos quedó clara. Pero ahora, ¿qué pasa con todas esas empresas que ya tienen montones y montones de información, montones y montones de días, meses, años de datos que ya están ahí disponibles para su análisis, pero que la gente ni siquiera entiende cómo accesar a ellos? Entonces, la habilidad de organizar los datos y empezar a hacer la gestión de la información es una habilidad muy demandada y que en estos momentos puede empezar a generar distintas propuestas para poder accesar a, ya sea a hacer tu propio emprendimiento para organizar datos, o empezar a entrar a las empresas y poder ofrecer este servicio para poder hacer su gestión de información y a partir de ahí hacerles reportes. Y la tercera de análisis que les quería platicar tiene que ver con el diseño de indicadores. Si se fijan, las tres van muy ligadas. Analizas los datos, o más bien los organizas, analizas los datos y a partir de los datos generas indicadores. Los indicadores de rendimiento son una herramienta que tiene muchísimos años ya utilizándose. Herramientas, por ejemplo, como los Balance Scorecard o como literalmente los mismos tableros de indicadores de rendimiento en la producción, te dan la pauta de si vas bien o mal, te dan la pauta, por ejemplo, de cuando un elemento se está saliendo de su operación cotidiana y te permite hacer ajustes y a partir de ahí optimizar tu cadena de valor. Ahora, en la parte de indicadores de rendimiento, en la parte tecnológica, existen ya herramientas que te permiten conectar estos indicadores en tiempo real a otras herramientas para poder hacer la medición de la información al momento. Es importante empezar a clavarse un poquito más y empezar a entender todo lo que tiene que ver con la parte de reportes para poder tú tener una diferente perspectiva de cómo la gente de repente demanda mucho esta información y cómo la información al momento cada vez se vuelve más relevante. Bien,
Si se fijan, a lo largo de esta pequeña plática hemos tocado distintos ejes y hemos platicado sobre algo de información que tiene que ver con habilidades blandas, sobre habilidades que tienen que ver con un contexto muy específico sobre la parte tecnológica, la parte del impacto ambiental de las empresas y la parte de la conectividad de la sociedad y de todos los elementos laborales de una empresa entre sí. Y aparte les he platicado sobre habilidades tecnológicas. Ahora, dentro del tema más personal, ya les he platicado sobre algunas apps que nos ayudan a hacer este trabajo mucho más fácil, pero me gustaría remarcar sobre todo seis que creo que mucha gente no está considerando o que la gente, por ejemplo, utiliza y que muchas veces desperdicia un poco o que los tiene ahí, digamos, disponibles y no los estamos utilizando. El primero, por ejemplo, es Google Calendar. Google Calendar es un elemento muy básico, muy obvio y que la mayoría de los Androids bueno, más bien en todos los Androids lo tiene incluido, pero muchas veces no lo utilizamos como debería de ser. Google Calendar es una herramienta muy versátil y que nos permite desde hacer gestión de citas hasta ponerle recordatorios, hasta mandar invitaciones, confirmar invitaciones, generar, por ejemplo, si tú le pones el lugar en donde vas a ir, le pones recordatorios, se puede ligar con Google Maps para poder, digamos, en su momento, antes de tú llegar a tu cita, te puede trazar la ruta y determinar el tiempo a la que tienes que salir para poder llegar a tiempo a tu cita. O sea, distintos elementos. Es interesante que de repente se despierte un poco más la curiosidad en la gente sobre cómo funcionan estas herramientas y si tú te echas un clavado, es mucho más fácil que entiendas todas las herramientas y todo cómo se puede llegar a conectar, porque por ejemplo Google Calendar se puede conectar con otras herramientas para poder enriquecer todavía más su información y poder hacer una gestión completa de tu trabajo desde una app que los tenemos en el día a día y que incluso viene incluida en nuestro celular muchas veces. Otra de las apps, por ejemplo, que me gustaría platicarles es Fintonic. Fintonic es una app para poder hacer gestión de finanzas personales e incluso finanzas de los negocios de manera muy sencilla. Fintonic, tú la descargas, la app no tiene costo, tiene una versión también de paga, pero con la versión gratuita lo puedes hacer. Y entonces tú puedes dar de alta todas tus cuentas de banco en la plataforma y cada que tú haces un movimiento, la aplicación registra estos datos y entonces puedes hacer una buena gestión de tus finanzas de manera automática. La app también tiene reportes, por ejemplo, estadísticos de cuánto gastaste, se puede dividir incluso por categorías y puedes hacer algunos otros movimientos. Y de hecho también puedes exportar la información y a partir de ese exporte de información crear tú tus propios reportes. Es interesante y es importante que ahorita la gente tenga un buen hábito de el manejo y el control de las finanzas personales, ya que al estar todos en casa se vuelve un tema como un poco menos habitual, ya que pues al estar en la comodidad de nuestra casa se nos hace muy fácil de repente pedir la comida a domicilio, de repente gastar un poquito más en alguna aplicación remota o comprar algún servicio por internet y de repente descuidamos un poco más las finanzas. En este momento, en el contexto mundial, es importantísimo que hagamos una buena gestión de nuestros recursos económicos y esta app te puede ayudar para eso. Otras de las apps muy comunes y que mucha gente utiliza, pero también mucha gente no está utilizando, es Google Drive. Google Drive ya viene incluido cuando tú abres un Gmail, automáticamente se genera una instancia de Google Drive y mucha gente no está utilizando Google Drive. Existen otras diferentes, también existe por ejemplo OneDrive que es de Microsoft, o existe el mismo Dropbox que es una herramienta muy común y que fue muy popular a inicios del 2010 al 2020, pero también Google Drive, por ejemplo, es una herramienta muy versátil. Tú puedes compartir archivos, puedes subir los archivos ahí mismo, puedes hacer diferentes carpetas, puedes compartir ciertos elementos de tu Drive para distintos equipos de trabajo y entonces podrás hacer la gestión más sencilla. Ahora, Google Drive viene ligado también con lo que es Google Docs y Google Sheets, que es digamos el Word y el Excel de Google, y todas estas herramientas y todos estos archivos que tú puedes trabajar en ellos se guardan automáticamente en la nube de Google y tú puedes acceder desde cualquier dispositivo a ellos. Es interesante que de repente también se nos olvida que Google Drive como tal cuenta con 15 gigas de almacenamiento que está compartido con el Gmail, es importante mencionar eso,
y que muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos hacer respaldo de nuestro celular, respaldo de nuestra misma computadora en este, y que incluso, por ejemplo, existe una herramienta de Google que tú instalas en tu computadora y que el Google Drive se convierte como en una carpeta más de tu computadora en la que simplemente tú puedes arrastrar los archivos y automáticamente se sincroniza con la nube y se guardan, digamos, como a manera de respaldo ahí. Otra de las apps que les quiero recomendar es Microsoft Teams. Microsoft Teams es muy interesante ya que tiene la misma función en parte que este Zoom, ya que te permite también hacer todo lo que tiene que ver videoconferencias y todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo con otras personas. Es interesante que de repente le den una oportunidad, ya que es una herramienta ahorita que Zoom ha estado fallando por la cantidad de demandas que ha tenido de usuarios al estar utilizando el servicio. De repente se vuelve un poquito menos estable. Microsoft Teams es una aplicación que ya tiene mucho trabajándose y que también funciona, la verdad, de manera muy atractiva y muy sencilla. Existe una versión gratuita, pero también existen versiones de paga que incluyen otros elementos como el Office 365, por ejemplo, para poder tú hacer como tu propia versión como de Google Drive con Google Sheets, pero en este caso con Office. Es interesante que de repente lo valoren, porque tener distintas aplicaciones y distintas opciones para poder hacer el trabajo nos permite tomar decisiones, y si una se cae o si una no está funcionando, rápidamente podemos utilizar otra herramienta para no perder esta continuidad de nuestro trabajo. Ahora, otra de las apps que les quiero recomendar es una plataforma web que se llama WeTransfer. Muchos de los que creo que nos están escuchando y muchos de los que están viendo esta Facebook Live ya lo conocen, pero también muchos no. WeTransfer es una herramienta que nos permite, digamos, compartir archivos de hasta 2 gigas por medio de internet. Simplemente tú tomas tu archivo, lo jalas a la página, es literalmente www.wetransfer.com. Entonces tú ingresas, subes tu archivo, ya sea seleccionando por carpetitas de manera convencional, seleccionar, agregar el archivo, o simplemente tomas el elemento, lo arrastras hacia tu pantalla y lo pones en el WeTransfer. Entonces pones el correo al que le quieres compartir el archivo, pones tu correo para que te llegue una notificación cuando la persona abre este archivo y simplemente le das a enviar. También lo que puedes hacer es cargarlo, le picas en donde dice generar código, se carga el archivo, te genera, digamos, como una dirección URL para que tú la puedas copiar y compartírsela a las personas que tú quieras. Es una herramienta muy interesante y muy importante de conocer, ya que la mayoría de los elementos que compartimos, ya sea por WhatsApp o ya sea por correo, tienen cierta capacidad, y normalmente son capacidades de 20 megas hacia abajo, de 25, de 20 a 30 megas hacia abajo. Entonces de repente, si queremos compartir un video, si queremos compartir alguna herramienta o algo de un peso mucho mayor, pues entonces podemos utilizar WeTransfer para poder hacer esta tarea mucho más fácil. Otra de las apps que les quiero recomendar y que para nosotros es una app el día a día es SamePage. SamePage es una plataforma para gestión de proyectos muy versátil, muy amigable, y que te permite hacer diferentes, digamos, trabajos. Mucho de todo esto que les platiqué ahorita viene incluido en el SamePage. Cuenta con un calendario, cuenta con un repositorio de archivos, se puede hacer videollamadas, se puede hacer también llamadas de audio, puedes compartir archivos de distintos tamaños, puedes subir fotografías, puedes subir archivos de Excel, puedes subir, digamos, también puedes poner links de videos de YouTube, y puedes poner distintas herramientas, y esto se va gestionando de manera conjunta entre los integrantes de los equipos. Tú puedes separarlos en diferentes equipos también y generar distintas herramientas para distintas personas, y a partir de ahí acceder, dependiendo del equipo y dependiendo de la gente con la que vas a trabajar, al proyecto en el que tú vayas eligiendo, y se puede hacer la gestión de manera muy sencilla. Entonces SamePage te permite hacer una gestión mucho más sencilla. Incluso si tú, por ejemplo, trabajas en algún departamento, tú puedes subir a todo tu departamento a esta plataforma. La plataforma no tiene costo, y a partir de ahí puedes comprar distintas, digamos, versiones plus
que cuenta con otras herramientas y que también te permiten hacer el trabajo más fácil. Entonces, si englobamos todo lo que hemos platicado el día de hoy, hablamos sobre las habilidades blandas, sobre la importancia del conocimiento y el pensamiento crítico, sobre la parte de la creatividad y la importancia que tiene que ver con todo nuestro entorno tecnológico nuevo, todo lo que tiene que ver con contextualizar la parte tecnológica y que no es un elemento aislado de nuestro trabajo y de nuestros conocimientos que requerimos en el día a día, y cómo la parte de la conectividad y la parte de la conciencia socioambiental se vuelven un tema que se fusiona entre sí para poder generar estos nuevos pensamientos para el mañana y para poder tener distintas perspectivas sobre lo que es el trabajo y lo que va a ser el trabajo del 2020 en adelante. También les platiqué sobre la parte de las habilidades tecnológicas y cómo muchos de estos elementos tienen que ver con la gestión de recursos en Internet, con generar plataformas en Internet, con estar generando, por ejemplo, datos y poder empezar a leerlos y poder darle seguimiento a través de distintas herramientas. Y por último, platicamos también sobre unas herramientas muy básicas que te permiten hacer tu trabajo del día a día más fácil. En este caso, todo esto que les estuve platicando el día de hoy tiene que ver con simplemente prepararte para lo que viene, y a partir de esta información considero yo que tú puedes estar un poco más listo, un poco más preparado para poder afrontar todas las dificultades que se vienen en los años posteriores. Yo soy Simón y el día de hoy doy por finalizado el tema. Si te interesa conocer un poco más sobre los temas tecnológicos o sobre los temas de las plataformas o distintas habilidades que se están desarrollando, vamos a preparar algo de contenido al respecto, y déjanoslo saber también en nuestras redes sociales sobre algunos de los temas que quieras que platicamos en estos Facebook Live. Por mi parte es todo y espero que les haya gustado el día de hoy sobre esta plática. Nos vemos.